Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 6. Vamos a leerlo hasta el versículo 5. Vamos a leer hasta el versículo 5 nomás. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Mire lo que dice la palabra del Señor. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hablamos de dos mensajes, nos tomó 2 domingos hablar acerca de, bajo el tema, ¿sabe usted qué es lo que Dios quiere? Cuando nosotros comenzamos el ministerio, comenzamos la iglesia, es una de nuestras oraciones: Señor, yo no quiero dirigir la iglesia bajo mis ideas, ni bajo lo que yo pienso, ni poner caprichos, ni cosas de hombres. Yo quiero hacer las cosas y ayúdame, porque soy humano, cometo errores. Y le doy esa noticia de una vez: usted tiene un pastor que tiene errores igual como usted. También tengo áreas que superar igual que usted. Tengo una familia normal, así que no piense que yo soy un super espiritual, que cuando entro a mi casa, desde que entro, abro la puerta y aleluya, y mi esposa me contesta amén, ¿qué quieres comer? No, somos una familia normal que también estamos en el proceso de formación, de crecimiento, creciendo como ustedes normalmente. Entonces Dios nos entrega un ministerio y en nuestra oración: Señor, ¿qué quieres? Queremos hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres? Y el Señor me da esta palabra y me dice: yo quiero, y se las expliqué en 2 domingos pasados, el versículo 4 dice: yo quiero que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es el deseo de Dios. Entonces, Iglesia de Beitán, celebración de vida en español, ¿cómo te vas a mover? Bajo lo que Dios quiere. Y Dios quiere que todos sean salvos. Entonces eso me habla de que yo no voy a encapricharme con mis ideas, no, que aquí entra sino esta cultura, que no nos mezclemos con aquellos, que no. Si Dios dice, Él murió en la cruz, y se los expliqué, por todos. Sus manos fueron abiertas para recibir a toda persona. No importa la posición, no importa el pasado, no importa cuánto haya caído, no importa cuánto lo hayan señalado, esa persona merece perdón. Es duro a veces entenderlo. ¿Cómo entender? Ustedes saben, me imagino, las noticias que vieron lo que sucedió con este muchacho que mató como 17 personas allí en la Florida. En el momento, humanamente, así somos los seres humanos, es que merece la muerte, tiene que morir. Obviamente la Biblia habla, él tiene que pagar por sus consecuencias que recibe uno cuando hace malas decisiones. Pero ¿cómo entender que el amor de Dios, y cómo explicarle a los papás que perdieron sus hijos, cómo explicarle que esa persona que hizo eso, también el perdón de Dios le alcanza para él? Es difícil a veces entenderlo. A mí me tocó, y yo les he contado el testimonio, en mi propia casa, en las afueras de la casa, mataron a mi papá, mataron a mi hermano, le pegaron 14 tiros. Mi padre queda cuadripléjico por 1 mes y 10 días. Yo estaba solo allá en Colombia. Mis hermanos, mi mamá estaban aquí. Habían tías, primos, pero nadie se atrevía a cambiar a mi padre. Yo tenía que cambiarlo con pañales. Y cómo entender que el que le hizo eso a mi papá, que me dolió mucho, y a mi hermano, también merece perdón. Y que la Biblia me dice que tienes que perdonar si quieres que Dios te perdone. Esa palabra golpea fuerte.
Y yo luché como 6 meses, hermano. Por eso le dije, luché siendo pastor allí en Colombia, en una de las iglesias que fundamos, en uno de los barrios bien peligrosos de la ciudad de Medellín, en la parte oriental, conocido como Manrique Oriental o Trasmayo arriba. La iglesia quedaba en un barrio de esos pobres. La iglesia quedaba, ahora que fui después de 17 años, es una ciudad inmensa, pero la iglesia quedaba, como decir, 10 casas, aquí la iglesia y 10 casas para allá, de resto para arriba puro monte. Ya después de 17 años fui y había el Metrocable por encima. Pero ¿qué es esto tan hermoso? Una ciudad hermosísima. Pero en ese entonces yo me crié en todo ese ambiente y aprendí por la palabra que aún la guerrilla, los milicianos, los matones, toda esa gente, a mí la Biblia me dice que el Señor me dice a través de esta palabra: Fabio, entiende esto y proyéctalo a la iglesia, a los que te voy a entregar, a los que van a estar bajo el sonido de tu voz, a la gente que quiero que me cuides porque no son mías. Yo no morí por ninguno, quiero que todos sean salvos. Entonces yo creo que cuando voy por la calle, yo digo, esta persona, aunque como somos los seres humanos, no me gusta, no me da confianza, no cualifica para mí, quiero que sea salvo. Entonces Dios nos da una estrategia, que es el mensaje de hoy. Nos da una estrategia qué hacer y nos habla de 4 niveles de oración aquí, y lo voy a explicar rápido. El versículo 1, mire lo que dice: exhorto ante todo que se hagan, ¿qué es lo que dice el texto? ¿Cuál es la primer nivel de oración? Que se hagan rogativas, que se hagan rogativas. El diccionario de la Real Academia lo define así: es como la oración que se hace a Dios para conseguir el remedio de una grave necesidad. La rogativa por lo regular va acompañada de un poco de humildad, adopta como esa postura de humildad y es hecha constantemente, insistentemente, no importa la atmósfera de negatividad que haya o en el ambiente que usted se mueva, no importa cómo estén sus emociones, no importa el conflicto que esté atravesando, el Señor dice: quiero que hagan rogativas, comiencen a orar de una manera, aunque el ambiente no sea favorable, incluso aun cuando la gente le dice: Dios no te escucha, Dios no te va a escuchar, no pierdas el tiempo. ¿Cuánto llevas orando? ¿Cuánto llevas pidiendo? Y a ver, ¿qué te ha resuelto? ¿Qué te ha resuelto? Que pida, que ore, que ayune. Y me explican de todo y lo hago y nada funciona. Pero la rogativa es eso: no escuchar las voces de aquellos que te desaniman. Y hay un ejemplo extraordinario en el libro de Lucas, que yo le invito para que usted lo mire. Libro de Lucas, capítulo 18. Es un texto extremadamente claro y muy revelador de lo que aconteció aquí. Mire lo que dice Lucas capítulo 18, lo leo rápidamente. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Estoy leyendo Lucas 18, versículo 2 ahora. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso. Mire lo que dice: él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto de hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo un juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Note esta parábola. El Señor, de tantas parábolas que habló, saca una parábola para hablar de la necesidad de orar, de hacer rogativas. ¿Cuál era el ambiente de esta viuda? A pesar de que era viuda, que ya era un problema, bajo el contexto que vivía, toda viuda en el contexto oriental tenía un peso de que una mujer viuda estaba bajo maldición.
No que en nuestro tiempo se ve como normal, pero una mujer que enviudó, que está sola, que depende de la ayuda a veces de los demás, tenía ese peso de decir, no es que la gente es así. ¿Quién sabe qué estará pagando la viejita? ¿Quién sabe qué? No, a veces no es así, son circunstancias, situaciones que suceden. Pero aquí la viuda, dice la Biblia, que va ante un juez, alguien que está en posición de autoridad, y la Biblia da una reseña de cómo era. Ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Como quien dice, alguien en autoridad y es malo. Alguien en autoridad y no tiene un corazón que sea sensible. Pero ¿qué es lo que hace que este juez, siendo malo, siendo insensible, que el texto es bien claro y dice no teme a Dios, o sea, no respeta a Dios? Un ateo no cree en nadie, cree sino en su posición, en su capacidad académica, en su sabiduría o inteligencia, se apropia de la posición que tiene como juez y dice no le hago justicia, no le voy a hacer justicia. Y ella dice que llegó un momento que el juez dijo, le voy a hacer justicia. Impresionó tanto que Jesús dijo, escuchen, lo que alguien que no es justo, que no respeta a Dios, ni teme a hombre, mire lo que está diciendo, le voy a hacer justicia. ¿Qué es lo que hace que este juez injusto haga la justicia? La continuidad de la oración, de la rogativa que le está haciendo esa mujer. Es como cuando, usted sabe, cuando un niño está encima de uno, es encima, apá, sí, apá, y usted que adopta, por eso digo yo que adopta como una postura de humildad, o sea, inclina la cabeza, mueve los ojos, apá, sí, apá, sí. A él no le importa si el papá perdió el trabajo o la mamá perdió él no le importa el ambiente que hay. Como a la viuda no le importó si no temía a Dios, si no es justo. Ella dijo, la oración tiene tanto poder, la rogativa tiene tanto poder. Ahora, quiero que entienda esto, no se trata de torcerle la mano a Dios, porque si usted está pidiendo algo que no es escritural y que no va de acuerdo a la palabra, puede llorar, brincar, Señor, quiero casarme con 2 mujeres, por favor, te lo pido, Señor, es que la amo a las 2. ¿Qué es eso? Parece ilógico, pero hay gente que puede orar así. Hay gente que puede orar para que Dios haga lo que Él quiere, o cuando la gente viene a consejería, quiere escuchar lo que Él ya probó, como que le ponga un sello. Como a veces llegaba gente a mi oficina, tantos años de estar ministrando, pastor, le tengo una preguntita, solo quiero que me responda, una pregunta nomás. ¿Tomarme un vinito es pecado? Esa persona como que está con la puerta, usted me dice que sí, o me da el sello y la aprobación. Y así pasó, hermano, literalmente así pasó. Yo no se lo estoy contando como una ilustración imaginativa, sucedió en la iglesia que pastoreábamos en Colombia. El hombre, traté de explicarle y decirle que la Biblia no habla específicamente, hasta me mostró un texto en Timoteo, que Pablo le dice a Timoteo, tómate un poquitico de vino a causa de tu estómago. Y hasta con texto bíblico llegaba. ¿Sabe qué pasó esa noche? Llegó a la casa borracho, ¿sí? Pero borracho, y le dice a la mujer, mi amor, fue con puro vino. Con puro vino. Es como que el ser humano es así. Deme una medio puertecita para hacer lo que yo quiero. Y Dios nos está enseñando a través de la palabra que al ministerio, a la iglesia, va a venir gente con muchas mañas. Va a venir gente que fue levantada en otro ambiente. Y el poder de la oración, el discipulado, la enseñanza nos va transformando, nos va haciendo hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Es el poder que tiene la escritura. Nosotros, yo les he compartido, yo no soy el esposo que soy ahora. Yo antes traía el machismo de mi papá, era muy rígido, muy fuerte, supuestamente muy hombre, muy macho, de esos que no lava platos ni nada de esas cosas. Y ahora los lavo todos, más bueno. Porque la palabra nos cambia, la palabra nos moldea.
La palabra, cuando yo me fui a casar, ¿sabe qué? Las palabras que me dijo mi papá: el matrimonio, mijo, entienda que si no cocina. Eso es el matrimonio, cocina. Y ya yo dije, con razón no le funcionó el de él. Porque hay hombres que son así. Si son responsables en la casa, entonces ya es suficiente. Pero hay mujeres que tienen la nevera llena, completa, no les falta nada, pero están vacías. Y el marido, ¿qué le dice? ¿Qué te falta? Como decía mi papá, cocina, tenés de todo, ¿qué te falta? Y la mujer diría, pues a ti. Necesito un papá presente, no un papá ausente. Necesito un papá que se involucre en el matrimonio, que sepa que yo tengo necesidades, que sepa que esté conmigo, que me atienda, que sea papá, que sea esposo, que haga el rol que la Biblia dice. Pero eso hay que aprenderlo. Eso hay que aprenderlo a través de la palabra. ¿Y cómo lo hacemos? A través del discipulado, a través de la oración, a través de lo que Dios nos está enseñando, cada principio, consejos, miles de cosas que podemos hacer que me tomaría mucho tiempo. Pero las oraciones que nosotros hacemos, estas rogativas, para cambiar el corazón de miles de familias y de personas que están aquí alrededor de Baytown. Necesitamos hacer esa clase de oración insistentemente, no importa el ambiente. Pastor, pero es que aquella persona, ya hemos orado mucho, usted no sabe cómo es. Como la viuda, siga orando, sígalo haciendo. Sabe, Jesús mismo, le voy a mostrar otro texto, que Jesús mismo usó esta rogativa, usó esta clase de oración. Lo voy a leer rápidamente, el libro de Hebreos. Mira lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 5, Hebreos capítulo 5, el versículo 7. Miren lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 5:7. Miren lo que dice. Y Cristo en los días de su carne, Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, escuche esto, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús, note, Jesús, quien nunca había pecado, quien no falló, que nadie le podía señalar, dice que el Padre lo sometió a sufrimiento, lo sometió a padecimiento, lo sometió a momentos difíciles, en aflicciones en la carne, y aún siendo el Hijo de Dios, dice que aprendió obediencia. La obediencia se aprende. Necesitamos enseñarle a la gente obedecer la palabra, pero tiene que ser con el ejemplo, no simplemente con palabras, porque las palabras conmueven, pero el ejemplo es el que arrastra. Necesitamos que la gente vea una iglesia que modela el evangelio, una iglesia que modela el estilo de vida del reino de Dios, que amamos a las personas, que no importa cuánto hayas caído, que si vamos a ir por las calles a evangelizar y tú ves a esa persona, tú le colocas el nombre, le colocas su apellido y vienes a rogar por él. Si está atravesando una lucha impresionante, comienza a orar: Señor, por mi esposo, por mi esposa, por mi hijo, y comienzas a clamar, a rogar. Pero ay, no, es que ya lo he pedido, es que no me siento bien. La rogativa es eso, no importa el ambiente, insiste, 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 sigue orando, ora: Señor, danos las almas en Baytown. Queremos almas aquí, Señor, queremos almas, Señor. Trae personas, no importa en el pecado que estén, no importa la práctica de pecado, aquí serán transformados por el poder del Señor. Wow, entonces yo pienso que cuando salimos por nuestra ciudad, vemos las personas con el valor que Cristo las vio. No comenzamos a hacer como a descalificar a los demás, o como dice: ay, no, aquel es muy naco, aquel es muy chusma, ay, aquel no es de mi altura. No, ese no es el corazón de Dios. Ese no es el corazón de Dios. Ese que a lo mejor le parece naco a usted es el que lo va a bendecir a usted.
Porque Dios es experto en darnos regalos envueltos en papeles que a veces no nos gustan. Él es experto. Israel sabía que venía un Mesías, sabía que venía el prometido, porque lo decía todo el Antiguo Testamento. Sabían que Dios iba a levantar un Mesías, un libertador. Pero ¿cómo lo esperaba Israel? Lo esperaba un hombre con cara violenta, en un caballo de esos bien bravos, con espada, con flechas, y así lo esperaba Israel. ¿Y cómo les llegó? En un asno, ahí, calmadito, humilde. Y por eso cuando Jesús decía: yo soy el Hijo de Dios, usted, pero si te vimos en la carpintería con tu papá, usted fue el que le hizo la mesa a doña Patricia, a doña Amparo, cargaba la mesa por todo. ¿Cómo que eres el Hijo de Dios? Se metió ahí en medio del pueblo y no lo reconocieron. Por eso Juan 1:12 dice: a los suyos vino y los suyos no le reconocieron, pero más a los que le reconocieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos aquellos que reconocemos. Entonces la misma dinámica se da en este tiempo. A veces aquella persona que puedes menospreciar es la persona que puede venir a ser de bendición para ti. Porque Dios, tú tienes que estar con la expectativa de decir: si Dios te trajo aquí, tú formas parte de este ministerio. Tú eres de esta familia que Dios te trajo, pero tú tienes que sentirla. Tú tienes que visualizarte así. Yo no estoy aquí por casualidad. Usted no está aquí por casualidad. De una o de otra manera Dios permitió que nos conociéramos, que nos conectáramos, y debemos de entender esas conexiones divinas que Dios hace. Son conexiones que Dios va trayendo, y lo que tú no reconoces se va de ti. Lo que no reconoces se va de ti, desaparece. Entonces es necesario que usted y yo comencemos a rogar y decir: Señor, allá en la calle a lo mejor están en la droga, haciendo miles de cosas, en sus placeres mundanos. A lo mejor allá hay más bateristas, bajistas, pianistas. Necesitamos más gente aquí, ujieres, adoradores, gente que venga a adorarle. ¿Y dónde están? Están allá perdidos en los vicios. Pero mientras la iglesia a lo mejor está aquí muy formal. Pastor, así queda mejor, un grupito entre nosotros, bien lindo, bien tierno, así que nos conozcamos, pastor, bien poquito. No, nosotros tenemos que dejar esa formalidad y hacer lo que Dios dice. Vayan, prediquen, anuncien el evangelio, salgan por todo el mundo. Pero les voy a dar un arma: comiencen a rogar por ellos. Comiencen a rogar, comiencen a orar. Y es uno de mis deseos como pastor: cada que vengan a Baytown, vengan en sus autos, por favor, bendíganlo. Mire, antes de que naciera la iglesia, y estaba congregándome aquí en la iglesia americana por 8 meses, venía aquí. Usted sabe que no soy muy experto para el inglés, pero ahí escuchaba. Afortunadamente nos interpretaban cosas que entiendo, cosas que no, y cuando se usa terminología bíblica, me acaba de tumbar el pelo. Hay cosas muy fuertes. Pero sin embargo, trabajé en otro pueblo aquí, como a media hora de aquí más. 5 de la mañana pasaba yo por ese puente. 5 de la mañana, 5:10 pasaba por ese puente. Y yo comenzaba, no había nacido la iglesia. Y yo: Señor, bendigo cada familia. Yo creo, Señor, que tú me trajiste a Baytown con un propósito que todavía no sé cuál es, pero yo los bendigo, yo desato la bendición y comienzo a orar por las familias. Entonces, si usted está aquí, yo creo que usted fue alcanzado por esa oración. Lloraba, hermano, lloraba literalmente. Yo hacía estas oraciones, orando, y lo sigo haciendo. Señor, Señor, por favor, trae las almas donde quiera que estén. Ahora mismo, si hay otros en otros países que ya estén empacando sus maletas, y tú les darás la dirección en la 120 de la Sur Alexander Drive, que vengan aquí al 77520, así específico, para que el GPS no me los extravíe. Así específico, así se lo oro al Señor. Señor, tráelos aquí, que vayan, mire.
la que ahora es la pastora, la esposa de mi hermano, que quedó en la iglesia que pastoreábamos, la mandaron a comprar 2 Coca-Colas a la tienda. Y estábamos en la iglesia predicando la palabra. Y ella pasó con una bolsa y las 2 Coca-Colas litro, pasó. Y se quedó mirando a este servidor predicando. Y comenzó, y usted sabe que ¿y eso qué es ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ve, y así. Fue entrando, terminó sentada con las 2 Coca-Colas ahí. Pasaron los años, ahora es la pastora de la iglesia. O sea, es que Dios está trabajando aunque usted no vea. Dios está trabajando. El hecho de que usted no vea que mueva ciertas cosas no quiere decir que Dios no lo está haciendo. Dios lo está haciendo con usted, con su familia. Aunque estés pasando un momento de mucho dolor, de cosas que no entienda, Dios está trabajando a tu favor. Está trabajando a tu favor. Entonces, el hacer esta clase de oraciones va a despertar en nosotros mucha bendición. La segunda oración, principio es las oraciones. Las rogativas hablamos un poco. Las oraciones, esto habla de más intimidad. La rogativa y la oración no es lo mismo. Hay muchos textos más, pero tengo que avanzar. La oración específica habla de la intimidad que Dios quiere con nosotros. Voy a mencionar los textos que me los sé. Apocalipsis 3:20 dice la Biblia: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios quiere tener relación con usted. ¿Qué quiere decir eso? Usted necesita relacionarse, entrar en intimidad. Usted no manda a que le besen su esposa. Usted tiene relación con ella, usted quiere intimar con ella. Usted no manda a otros. Ore por mí, ayune por mí, porque se acostumbra a espiritualidad prestada. Usted tiene que desarrollar su propia intimidad con Dios. Y cuando habla de oración, la Biblia dice en Salmo 25:14, dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Entrar en esa relación con Dios, que usted escuche el susurro de Dios, que usted pueda oír la voz de Dios audible. Por eso a veces la gente se asusta cuando uno le dice Dios me habló. Y quién se cree. Yo llevo tantos años, a mí Dios nunca me ha hablado. No, a lo mejor Dios te ha hablado, pero no has sabido distinguir la voz. Por tantas cosas, por miles de razones que nos llenamos del diario vivir, pero Dios te habla. La palabra de Dios así lo dice, que la comunión, dice Proverbios 3:32, que la comunión íntima es también con los justos. Entonces esto habla de relacionarnos. Ahora, si nosotros no queremos obedecer la ley de Dios, obedecer la palabra, este texto sí quiero que lo mire. Si yo no presto atención a lo que Dios me está diciendo, la Biblia dice que mis oraciones son abominables. Miren lo que dice Proverbios, si quiero que lo lea, porque quiero comprobarle ese texto. Quiere decir, es que los seres humanos funcionamos así. Nos gusta mucho que nos escuchen, pero a la hora de escuchar la voz de Dios, como decimos nosotros, los hacemos los de la oreja mocha, ¿verdad? Proverbios capítulo 28, Proverbio 28, el versículo 9. Miren lo que dice la palabra del Señor. Proverbio 28:9 dice: el que aparta su oído, ¿lo tienen ahí? Proverbio 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El término abominable es menosprecio, es hacer a un lado, es algo repugnante. Y la Biblia dice que quien aparta el oído para no oír la voz de Dios, para no escuchar lo que Dios dice, para no aceptar las enseñanzas que la palabra muestra, esa persona no quiere nada de los mandamientos o de la moral o de los principios que Dios enseña a través de su palabra, pero sí quiere que su oración sea escuchada. Entonces no funciona así. La Biblia dice que si
apartas tu oído para no escuchar lo que Dios dice, entonces tu oración es abominable. Es muy impresionante conocer que yo puedo hacer oraciones que Dios no acepta, que Dios no las acepta, porque Dios es un Dios de planes y de principios. Cualquier persona podría decir, todas las oraciones son escuchadas. Pero sabe, la Biblia es muy clara. La Biblia dice en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso y hace su voluntad, a ese oye. Juan 9:31. ¿Qué quiere decir? Es que Dios quiere que nosotros aprendamos estos principios, lo enseñemos a las personas para que ellos puedan tener esa misma intimidad. Usted no sabe que hay gente que dice, es que yo soy tan malo ni que Dios me acepta. Dios me ha olvidado. ¿Por qué me hace esto a mí? Y comienza la gente a culpar a Dios, a atribuirle despropósitos, porque la aflicción, lo que estamos viviendo en el momento, nos cega a cada uno de nosotros. Pensamos que las cosas funcionan a nuestra manera y no es así. Es a través de los principios de Dios. El tercero son las peticiones, para ir avanzando rápidamente. El tercero, recuerde que le leí 1 Timoteo 2:1, que dice, les exhorto a que hagan rogativas, a que hagan oraciones y que hagan peticiones. Entonces, las peticiones es la oración que nosotros conocemos, porque cuando se trata de pedir, los seres humanos somos muy buenos. Pero aquí no es pedir para usted, aunque es válido pedir, porque la Biblia dice en Filipenses 6, capítulo 6, versículo 2, que sean conocidas nuestras peticiones. Lo dice la palabra, Filipenses 4:6. Filipenses 4:6, sean conocidas vuestras peticiones. Es válido pedir, pero si vamos a ir a la interpretación del texto de 1 Timoteo 2, aquí la petición no es para nosotros, es para los demás. Miren lo que dice el texto. Hagan peticiones, miren lo que dice, por los reyes, por todos los que están en eminencia, o sea, los que están en autoridad. Ore por el presidente. No, porque nos quiere echar a todos. Es bíblico. Dios dice, oren por todos los que están en eminencia, por la policía, por los maestros. Comience a mencionar, y le garantizo que pasa horas orando. Porque si no oramos, porque el texto dice para que vivamos quieta y reposadamente y en honestidad. Es decir, la policía, el ejército hacen su trabajo. Si no fuese así, imagínense si teniendo el trabajo que tienen los que guardan la ciudad, las escuelas, suceden cosas como las que suceden. Se imagina que la iglesia no comenzara a orar, ni la gente hiciera el trabajo con responsabilidad. ¿Cómo viviríamos? ¿Cómo viviríamos? Esto sería un acabose, hermano. Esto sería como literalmente una selva. Entonces Pablo le dice a la iglesia allí, y le dice a su hijo Timoteo, le dice, hagan oraciones, no se les olvide hacer oraciones, peticiones por aquellos que están en eminencia, que están en posición de autoridad, para que vivamos quietos y reposadamente. Y mire el versículo 3, que es donde lo cierra y dice, porque esto es bueno y agradable a Dios. Aunque no te caiga bien, ora. Aunque no te caiga bien, aunque te cueste tragártelo, como dicen, ora. Y no solo ora, ora a favor de Él. Esto es una de las cosas. Ay, no, pero es que no. Imagínese orando por alguien que le ha hecho la vida imposible. Señor, bendícelo. Ay, Señor, bendícelo, provéelo, dale un trabajo mejor que el mío, que gane más. Eso tiene que haber llegado a un nivel espiritual muy alto. Orar por aquel que te hace la guerra. Incluso la Biblia dice, amad a vuestros enemigos. Ore por ellos, ore, porque es agradable a Dios. Si usted lo que necesita es agradar a Dios, si Dios dice que ore por ellos, ora. Estaba Jesús en la cruz, aún en la cruz viendo, y gente todavía burlándose. Gente todavía burlándose, viendo el sufrimiento, y sin embargo Jesús, al que reconoce. En esas tres cruces vemos el ejemplo de toda la humanidad,
Jesús extiende sus manos a toda la humanidad, al ladrón, al otro ladrón, el de la izquierda, el de la derecha. Uno se burla, a ver, bájate y sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Ahí está, en él está representado el tipo de gente que dice eso de evangélico es pura habladuría, chiflados, locos, fanáticos, bobos. Yo no me dejo lavar el cerebro de nadie y la iglesia no come ni un centavo mío. Ahí están todos quienes piensan así. Pero hay otros que están reconociendo, estamos aquí por nuestra falta, por nuestros errores, pero en medio de la cruz, ¿qué pide? Favor, acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús no le dijo, usted con ese pasado que tiene, tan ladrón, como le robó. Yo creo que usted fue el que le robó la mesa a mi papá, al padrastro mío José. Yo creo que Jesús lo miró y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, y punto. ¿No le parece muy revelador el amor de Dios que quiere que nosotros transmitamos a la iglesia? Hay que hacer rogativas, hay que hacer oraciones y hay que hacer peticiones. Y termino con esto: acciones de gracias. Las acciones de gracias, y no voy a mencionar textos para que comamos rapidito. ¿Sabe? Las acciones de gracias, los seres humanos, Dios nos está enseñando incluso a dar gracias antes de recibir el milagro. Y eso es un nivel extraordinario. Den gracias al Señor. Mire, si usted dice, es que yo no sé cómo orar, minimice la oración. Diga, Señor, gracias por mis zapatos, gracias por mis medias, gracias por mis dedos, gracias por mis manos, gracias por mi pelo, aunque se está cayendo, pero gracias, Señor. Gracias por... Comience haga la lista de todo lo que tiene, y le garantizo que es más lo que tiene que lo que le falta. Haga la lista de todo lo que tiene y se da cuenta que usted está bendecido, aunque sé que hay cosas difíciles, hay momentos difíciles, hay escasez, hay momentos difíciles. Miren, esta mañana me mandaron un texto, un amigo venezolano que trabajé con él, y me dice, pastor, ore por mí. Le dije, ¿qué pasó, mi hermano? Me dijo, mi tía, la única hermana que tenía mi mamá, se murió en un accidente muy grave. Entonces no le quise preguntar de qué trataba, pero le dije, ¿cuándo me vas a acompañar a la iglesia? Hablando con él. Entonces él mismo me dice y me cuenta, me dice, ¿sabes? Hace un año su esposo se le murió y le dejó mucho dinero, pero ¿sabe qué es lo más grave? El sábado se tiró de un edificio de 22 pisos. Ella misma se mató con mucho dinero. Entonces, mientras otros están aquí orando y diciendo, Señor, aunque sea, dame 1,000 pesitos para un carrito, Señor, aunque sea, y yo quiero tener esto, yo quiero tener estos zapatos, yo quiero tener esto, yo quiero. Y mientras otros lo tienen todo, pero no les llena sus vacíos. ¿Me están entendiendo lo que le quiero decir? Entonces, si estás aquí con lo que tienes, dale gracias a Dios. Señor, gracias por la iglesia, gracias por mi mamá, gracias por mis hermanos, gracias porque tengo salud, gracias porque nos has dado un pastor, gracias porque tenemos iglesia, gracias porque tenemos donde congregarnos, gracias por estas sillas tan cómodas. Gracias, Señor, porque ahora vamos a comer. Gracias porque mi pastor está envejeciendo dignamente. Dele gracias por todo. Y yo le garantizo que su vida y las bendiciones, como dijo la pastora en el Salmo 23, lo van a perseguir. Y usted corriendo y las bendiciones, pero déjame alcanzarte para bendecirte. Para bendecirte. Eso es lo que dice la palabra. Vamos a estar en pie y vamos a darle un aplauso fuerte al Señor con todo su corazón. Y démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Dele gracias al Señor. Ayúdame, Señor, a entender tu palabra. Yo quiero vivir el resto de mis años viviendo en la altura que tú quieres que vivamos, haciendo tu voluntad. Y la Biblia dice en Jeremías 29:11 que tú tienes planes de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Te damos gracias, te damos gracias. Yo te doy gracias por cada hermano que está aquí, cada familia aquí representada. Yo los bendigo. Y es mi oración que tú los bendigas,
que tú les prosperes física y financieramente, que ellos puedan tener una conexión contigo como nunca antes, que aún los niños se apasionen por la vida del reino, que aún los jóvenes digan: esta es la mejor vida que yo he conocido. El servirte a ti, el agradarte a ti, Señor, te damos gracias. Yo te quiero dar gracias por estos 53 años que tú me has permitido vivir, porque han sido, Dios mío, Padre amado, 35 años, Señor, sirviéndote a ti, viendo el cambio, viendo la transformación, y no me arrepiento un solo día de haberte entregado mi juventud a ti, Señor. Yo clamo, Dios mío, para que esta ciudad de Baytown venga a tus pies, y los pueblos alrededores y otras ciudades que